en realidad te están queriendo dar herramientas para que te apartes y te quedes solo y puedas solo, y en realidad somos seres sociales, porque solos somos más débiles. Cuando Exatamente. estamos juntos es mucho más difícil que nos dañen. Bienvenidos al Club Elite, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy estamos con Andrés. ¡Venga! Bienvenido a nuestro club. Gracias, me encanta. Gracias. Saludos a todos ahí. Para quien no conoce, Andrés es editor del libro y director ejecutivo de Hojas del Sur. Editorial Hojas del Sur, director editorial. Aquí nosotros tratamos de libros, tenemos reseñas de todo, incluso de libros cristianos hasta de ciencia política. Me encantan los libros, entonces estamos con la persona perfecta para hablar de libros, en serio, porque siempre me gustó. Me gustaría entender un poco del proceso de formación del libro, de un libro. Y cuénteme, ¿a cuánto tiempo es editor? Como editor de libros estoy desde el 2010, 2009. 2009, 2010. Yo tengo 50 años, medio siglo, 50 años. Y, No se parece, ya. Y ya van aproximadamente 25 años en la industria del libro, porque arranqué con el libro desde muy pequeño en las áreas del libro que tienen que ver con la limpieza de los libros, la venta de libros usados, vender libros en una librería, y bueno, fui pasando por distintas áreas hasta tuve una agencia literaria en donde representaba un montón de escritores, hasta que un día decidí poder tener mi propio sello editorial. ¿Cuántos libros editas por año, así, más o menos? Y por año estamos en aproximadamente 30, 40 libros por año. 30, 40, ¿en serio que escuché? 30, 40 libros por año, sí. Dio un poco de delay, algo. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva para editar un libro, por ejemplo? Depende del libro. Hay un tiempo, depende de cada libro, pero un tiempo estándar desde que uno tiene la idea o el punto de partida para comenzar a trabajar en un proyecto de un libro que se va a publicar, tarda entre 9 meses y un año hasta que esté al alcance del lector. Pero de 9 meses a un año. Hasta que el libro esté terminado y puesto al alcance del lector en una librería o puesto a la venta. Ah, qué bacán. Y después este libro también va a pasar para en un proceso de una lectura, primera lectura, segunda lectura. Claro, sí. Cuando yo hablo del tiempo en que el libro sale a la luz, la idea sale a la luz, que puede tardar 9 meses, un año, hay un tema que es importante, que como editor yo tengo que estar pensando qué es lo que la gente va a leer de acá a 9 meses o a un año, porque yo arranco con tu libro, por ejemplo, hoy. Y lo empezamos a conversar y lo empezamos a trabajar y se empieza a escribir y se empieza a editar, a corregir, a diseñar y se hace un ida y vuelta con el autor permanentemente hasta que se publique. Pasa un tiempo, tal vez el tema que nosotros empezamos a desarrollar hoy, Ya. al año capaz que no es interesante. Entonces hay que estar siempre pensando en lo que se está pensando más adelante. Ah, qué bacán. También tiene que leer mucho lo que está ocurriendo en el tiempo, de Totalmente, la cultura. sí, totalmente. Y ahí tú haces como una búsqueda de autor, como que, o viene hasta ti. Hay varias maneras. Hay una manera que es que yo estoy viendo, hay un tema en tendencia, entonces veo cuál es el tema del que está hablando la gente, entonces ya hay un tema. Entonces yo me pongo a buscar al escritor que pueda desarrollar ese tema en un libro. Tal vez ya hay personas especialistas en ese tema o tal vez habría que armarlo. Eso por un lado. También vienen un montón de propuestas de escritores que nos alcanzan sus manuscritos, nos envían sus PDF. Hay una variedad de búsqueda en la búsqueda de un libro, ¿no? Me encantaría pasar como una semana contigo, estoy trabajando, yo mirando, haciendo un trabajo de etnografía, ¿sabes? Sí, porque realmente libro es una cosa que me encanta. Y utiliza mucho, por ejemplo,
libros como de base, libros antiguos, libros clásicos, ¿tú haces esta búsqueda para el autor o ayudas en este sentido? De publicar libros clásicos. Sí. Sí. Tenemos una línea editorial que justamente tiene que ver con libros que tienen derechos liberados. Por ejemplo, para fin de año vamos a publicar un libro de Oscar Wilde y hemos publicado el último libro, un libro de poema de Pessoa, un poeta portugués, que no estaba traducido al español, pero bueno, sí, también buscamos libros que tengan derechos liberados y que son esos libros que se llaman clásicos. ¿Y cuántos libros lees por año? Ahora no estoy leyendo tanto, pero estaba leyendo entre 3 y 4 libros por mes. Hoy ya la lectura por placer es menos, pero bueno, el hecho de estar en esta actividad te obliga a estar leyendo, revisando todo el tiempo. Pero creo que mucha gente ya debe haber hecho esta pregunta para ti y no seré distinta de estas personas. Si fueras a una isla desierta y tuvieras que llevar solo un libro, puede ser un compendio de libros, para que sea más fácil, ¿qué libros llevaría? No lo dudaría. ¿Qué libro? No lo dudaría. Si fuera una isla desierta, llevaría un libro que tiene 66 libros adentro, que se llama la Biblia, porque es el único instrumento que el arquitecto de las luces, el número 1, nos dejó para que nuestro espíritu se pueda conectar con el espíritu mayor. La lectura de la Biblia en una isla desierta es la que alimentaría mi espíritu, no solo el alma y la carne, sino que si estoy en un lugar así, no hay mejor cosa que poder estar en relación con lo espiritual, y creo que la Biblia es el mejor libro de todos los tiempos. Seguro. Y además que, bien, tú sabes mucho más que yo en este sentido. La Biblia contiene de todo, ¿no es cierto? Tiene todos los géneros literarios. Quieres romance, quieres erotismo, quieres policial, quieres ensayo, quieres política, quieres autoayuda, autosuperación, inspiración. Dios, como un gran editor, ha seleccionado a muchísimos escritores de diferentes épocas, de diferentes tiempos, para poder transmitir su mensaje a través de la palabra escrita, y ha unido de manera increíble y milagrosa todos esos libros en una línea de mensaje. Dios como editor ha hecho posible eso. Eso es un milagro. Sí, y además que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver David, que escribió años antes de la venida de Jesús y demuestra cómo que él va a morir. Y después viene el propio Jesús y condensa en él mismo todas las profecías del Antiguo Testamento. Uno vuela así como, ¡wow! Sí, no existe un escritor, que pueda escribir 3, 4 libros en diferentes épocas de años, que encima como ser humano vos tenés un margen de vida muy corto. Pero la Biblia, tenés escritores como David, 700 años antes que nazca Cristo, ya estaba escribiendo sobre Jesús. Entonces, de repente, 700 años después, viene Cristo. 100 años después que Cristo resucita, los apóstoles escriben cartas, y es lo mismo que lo que decía David 700 años. ¿Cómo es que se comunicaron entre ellos? No hay manera. Es Dios como editor que ha unido todo. No, me gusta mucho esta frase de Dios como editor. Él no solamente el editor, pero también creador de nuestra historia. Y la Biblia es una fuente inesgotable, y obviamente que también yo la llevaría para el desierto. Pero de entre todos los 66 libros de la Biblia, ¿cuál libro tú elegirías como este es mi favorito de la vida? Así como este siempre lo leí. Bueno, primero te voy a decir que por qué me gusta tanto la figura de Dios como editor, porque la figura de editor es la de trabajar sobre un texto, sobre un borrador. Sí. Y Dios trabaja sobre nuestras vidas. Sí. Somos un borrador que está un poco desordenado. Total. Y la mano del editor hace que seamos una carta abierta al público para ser leídos. Libro que me gustaría, o sea, si tengo que elegir un libro de la Biblia, me parece que el Evangelio de San Juan es mi preferido, porque es donde veo en cada capítulo cómo Jesús está cara a cara con las personas y cómo trata a personas totalmente diferentes. Sí. Bien, yo llevaría Colosenses porque
voy a hablar en portugués, por si acaso no ha percebido, soy brasileña. Pero ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Como me trasladou para o império de las tinieblas. Excelente. Oh, que perfecto. Entonces, así como ya he predicado en Colosenses y es una cosa que como solo de hablar ahora con mi corazón, eso es el mensaje central. Otro libro que me gusta, ya que me gusta tanto de política en nuestro canal también, Ruth, porque ahí tiene todo un trama político. Es una novela eso, es una novela tremenda. Y es muy interesante porque, por ejemplo, tú has visto que Ruth, ella se va para otro país en un proceso de inmigración huyendo de la presencia del Señor, pero buscando bienes materiales. Y después vuelve porque sabe que en la casa de Israel tiene pan. Exacto. Muy interesante. Bien, ¿sabe qué iba a te preguntar? Autor de estos 66 libros de la Biblia que te inspira más. ¿Cuál de los autores? El apóstol Pablo. Él escribió 19 cartas, pero ¿por qué? Porque el apóstol Pablo tiene un currículum personal muy, muy, muy alto, muy alto. Hoy las personas están todo el tiempo buscando cómo validarse, cómo tener confianza en sí mismo, porque trabajan mucho el tema de la autoestima en estos últimos tiempos, y Pablo tenía un currículum altísimo. Aún así, despreció ese currículum, lo tomó como basura porque se le reveló un misterio que era la persona de Jesucristo cuando perseguía a los cristianos y es como que Dios le dictó lo que tenía que escribir y escribió 19 cartas que después de Jesucristo es el personaje que más influenció en la cultura occidental del mundo. Sí, y además que también él le habla, me hice de loco para con los locos. Entonces, muchas veces nosotros vemos los intelectuales, que hay, incluso Thomas Sowell habla, ¿no? Thomas Sowell, los intelectuales ungidos, que no son intelectuales, pero incluso los intelectuales de verdad que se ponen arriba del ser humano y que parece que están volando. Y el apóstol Pablo, siendo intelectual, se hizo de loco para con los locos. Entonces, yo veo en la figura del apóstol que hablaba con todas las personas, desde cátedros, de académicos, hasta personas muy humildes. Claro. Pasando por empresarios también, como Lidia. Y los últimos días de su vida, él estaba esperando una cita cara a cara con el César. Era el número 1 del imperio en esa época. Estando preso, él tenía pasaporte romano y impidió que lo mataran y él apeló al César como en sus últimos días de su vida. O sea, terminó enfrentando cara a cara al número 1 del imperio de la época, justamente porque tenía que transmitirle el evangelio. Y qué bueno que hablaste de esto, porque incluso en el derecho romano, cuando se pregunta, cuando preguntas en relación a la figura del apóstol Pablo, históricamente, se tiene un documento de César enviando a muerte, como maté aquel que se dirigía apóstol. Claro. Era apóstol Pablo. Exacto. Entonces, si no fuera una persona importante en esta época, ¿qué iba a estar en un escrito de Roma que era mayor? No, tener una cita con el César era porque o era vida o era muerte. No. Exacto. Imagínate los nervios que vos tenés cuando tenés una entrevista con una primera cita de una pareja o un trabajo. Él estaba esperando una cita con el César, pero tenía dentro de su vida estaba el dueño del mundo. Sí. No había que temer. No, soy enamorada de la Biblia. De los evangelios ya dijiste que... Juan. A mí... Ay, qué difícil, pero... Lucas, detallista. El médico. Muy detallista. No, y además de todo, que me encanta, que él muestra que el evangelio no es solo para los judíos. No, aquí ya enseña cuando él describe que Jesús sacó los vendillones del templo, como esta escena, nosotros hemos estudiado y muestra la purificación del templo porque en esta oportunidad
las personas que no eran judíos no podían entrar al templo. Y ellas escuchaban la palabra allí. Claro. Entonces Jesús estaba purificando este lugar para que hubiera allí misiones en Claro. este momento. Entonces, está vendiendo aquí. Claro. Y aquí es un lugar de predicación. Y por eso que Jesús fala, aquí será mi casa para todos los pueblos. Claro. No creo. Lucas escribió este evangelio para nosotros. Y en Lucas está la parábola del hijo pródigo, y también está la escena en la que Jesús va a Betania, a la casa de María y Marta, y dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra de Jesús, y Marta toda preocupada le dice, Jesús, que me ayude. Y él dice que Lucas lo pone la frase, solo una cosa es necesaria. Oh. Y ella la eligió. Y solo una cosa es necesaria. A veces uno piensa que tenemos necesidad de muchas cosas, pero él dijo que solo una cosa es necesaria, y es estar escuchando Verdad. su palabra. ¿Verdad? Y la primacía, ¿no es? De nuestras vidas, la primacía, incluso como lectores, obvio que tiene trabajo, la primacía de nuestras lecturas, ¿dónde está? La primacía de nuestros tiempos. Entonces, esta exigió la primacía, porque a veces nosotros podemos nos confundir, ¿no es cierto? Y estamos viviendo tiempos en donde la tecnología y la estimulación es constante, todo entra por los ojos. La lectura de un libro te invita a tener tu propio espacio, una pausa, un momento de silencio, y te da pensamiento crítico propio, porque vos cuando lees un libro estás poniendo vos la conciencia en la lectura y no te está ingresando la lectura por los ojos. Decides, cuando lees un libro, decides vos ser consciente en lo que estás leyendo. Por eso es tan importante la lectura, leer es resistir. Por eso el oficio de editor y el oficio de escritor es fundamental en estos tiempos, que algún sistema macabro lo que quiere es que la gente no lea, primero porque una persona sola en un banco en una plaza leyendo un libro es una persona que se desperdicia economía, porque el libro no tiene la X para poder sacar publicidad. Exacto. El libro, vos estás solo pasando tiempo, para mucha gente es perder tiempo. Porque hay gente que te quiere vender cosas y vos estás ahí leyendo un libro. Pero es fundamental hoy la lectura y hacer tiempo para leer. Y además que leer buen libro, porque basura también está por toda parte. Obvio que, no sé, ahí está una buena pregunta. ¿Prefieres que la persona esté leyendo, aunque sea una basura, aunque sea nosotros en Brasil llamamos besterol, aunque sea algo frívolo? O ya, vas a leer algo bueno. Yo prefiero, en el caso de que si tiene que elegir, si no le queda opción, yo prefiero que lea aunque sea una basura. ¿Pero por qué? Porque la lectura es un hábito. Si no lees, perdés esa costumbre. Somos animales de costumbre. Entonces, si el hábito lo haces leyendo cualquier cosa, no importa. Pero ya hiciste el hábito de la lectura. Cuando llegue lo bueno, vos vas a tener el hábito de separar tiempo para leer, de tener minutos para leer. Lo que hay que tener es el hábito de lectura. Hoy la gente dice, no tengo tiempo para leer, no puedo leer, porque no tiene el hábito. Es una conducta. Leer es una conducta. No importa lo que leas, pero tienes que sentarte a leer. Sí, también tengo este posicionamiento, aunque existen algunos libros que son bien pesados, que depende de la edad, no lo recomendaría. Pero sí, tendo a pensar igual que tú, es mejor leer que no leer nada. Otra cosa también, en la actualidad, ¿cuál libro que te ha impactado fuera de la Biblia, en la actualidad? En la actualidad, hay varios libros que los tengo como libros de cabecera. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo. Me parece un libro que debería leer muchísima gente, o todos. Ese es un gran libro. Después, El Progreso del Peregrino es un clásico. Sí. Porque ahí se narra la vida de uno, ¿no? Con el peso en la espalda y cómo vamos caminando. Sí. Son libros fundamentales. Sí, y La Peregrina también. Sí, claro que sí. Lo que me gusta de La Peregrina es que ella pasa por donde el peregrino sembró. Algunas cosas fue sembrado por el peregrino. Exacto. Aunque sea una historia triste, porque ella se convirtió después de la muerte del esposo. Entonces, bien, sin spoilers. Sí. Otra, ¿te gustan los spoilers o no?
Sí, sí, no tengo problema, no tengo problema. Tampoco, No tengo problema de eso. No, tampoco no tengo problema. Incluso, bien, no sé, ¿has encontrado dificultad, por ejemplo, en los lectores en la actualidad en relación a lectura? Porque ahí viene la cuestión de los spoilers. Porque hoy en día las personas no saben leer. Yo estoy haciendo una investigación en relación al lenguaje y las personas están muy pobres de vocabulario justamente a causa de falta de lectura. Exacto. ¿Has encontrado mucho de esto? Sí, claro. No sé, hay una generación que ya está creciendo mucho con la tecnología, con la pantalla, entonces no está acostumbrada al libro, pero como somos seres racionales, somos seres sociales, somos la especie más social del planeta, Sí. el libro físico es un elemento social. Entonces, en algún momento la gente se termina cansando de la tecnología y busca el libro físico porque dentro de la persona necesita algo que tocar, que oler, que ver, que preguntarle a alguien, pero porque nos mueve lo que somos seres sociales. El ir a una librería, tocar libros, hablar con un librero, estar con un compañero, eso no lo puede superar estar adicto a una pantalla de celular. Sí, y además que libros nosotros podemos compartir. Yo impresto muchos libros también. Es una manera también, mira, leí este libro y este libro es tuyo. Excelente. Y lo que tiene es que es muy importante, es que yo a veces lo hablo con la gente. Hay personas que son profesionales, son exitosos en sus áreas, tienen una trayectoria de 20, 25 años y escriben un libro. Estar con esa persona te puede salir muy caro, invertir y tomarte un café con esa persona. Pero comprar un libro de una persona que ha transitado con éxito toda una trayectoria, te llevas a esa persona a tu casa. ¿Verdad? Si divides el costo de ese libro en todo el tiempo que te va a durar leerlo y compartirlo, realmente no te salió nada del libro. ¿Verdad? Y el consejo que está en ese libro vale oro, Sí. vale mucho. Precioso. Es la inversión de una persona de muchos años, ¿no? Exacto, porque para la persona escribir, nosotros estamos ahí en la gira de Martita. Para la Martita escribir este libro, el día que mi alma le besó, llevó para ella años de su vida con Jesús, su ministerio, todo. Ella condensa en algunas pocas poesías y te regala esto. Exacto. El costo del libro prácticamente nada. Nada. Y bien, sabe que hablaste esto en relación a este animal social que nosotros somos y por eso que nuestras entrevistas aquí en el canal es presencial. Excelente. Porque yo creo mucho que si nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar cara a cara. Tenemos Excelente. que tener esta cuestión de Zoom. No, aquí en este canal no. Excelente. Hago entrevistas en otras partes por necesidad, pero aquí en el canal Necesitamos esto y te voy a decir algo, hay un sistema también muy macabro, nos quieren solos. sí, Nos quieren solos. total. La pandemia, el COVID, y hay un mensaje de autosuperación muy sutil donde te dicen vos podés, solo, empoderación. En realidad te están queriendo dar herramientas para que te apartes y te quedes solo y puedas solo, y en realidad somos seres sociales, porque solos somos más débiles. Exactamente. Cuando estamos juntos es mucho más difícil que nos dañen. Además de todo, aunque te deja solo, también te meten muchas ideologías que hablan, y si te sientes solo, tenemos este Estás más colectivo, vulnerable. sí, no, y, Estás más vulnerable. tenemos este colectivo que Claro, tú puedes, pero claro. en el fondo, una persona que se mete con un colectivo está vacía de individualidad, de Exacto. identidad y vacía también de la llenura del alma mismo. Andrés, no quiero quitar tu tiempo porque sé que está ocupadísimo, pero me gustaría extender esta entrevista para otras oportunidades. Gustaría que tú me dijeras, si fueras dar un consejo para un joven, pensa ahí un joven, por dónde empezar la lectura, además de la Biblia, que eso, dónde empezar el camino de lectura, cómo empezar y qué va a motivar a este joven, la pantalla es toda suya. Lo primero que te puedo decir es que antes de aconsejarte cómo leer o qué libro leer,
necesito decirte que te mires adentro tuyo y puedas identificar cuál es tu mayor necesidad o cuál de las necesidades que estás teniendo es con la que más estás lidiando. Cuando identificas esa necesidad que estás teniendo, seguramente esa necesidad tiene un nombre. Puede ser ansiedad, puede ser miedos, puede ser ganas de emprender cosas. Bueno, cuando identificas esa necesidad, seguramente hay un libro que responde a esa necesidad. Primero identifica lo que te está pasando o lo que estás queriendo hacer y después busca el libro, que siempre va a haber un libro para cada una de nuestras necesidades. De esa manera vas a enamorarte de esa lectura. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Aplaudí.